País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. La diferencia entre cultura e identidad tiene que ver con que cultura es un aporte necesario y sustancial para las definiciones identitarias. Las definiciones identitarias se basan en elementos culturales, como dice Bartolomé, las bases culturales de la identidad. Estamos hablando de identidad y cultura como dos procesos que van juntos y que a veces se separan y que se viven. Cuando uno piensa en la identidad siempre se va a vivir de manera esencial. Y lo otro en relación a eso es que tanto identidad y cultura pueden ir cambiando. De hecho, las culturas van cambiando. Nosotros no podemos exigirle a alguien, como sí se le exige a la mayor parte de los indígenas acá, que para ser reconocidos sean exactamente iguales a como eran hace 600 años o hace 500 años. Ese es como el criterio de exigencia, es decir, yo te reconozco como indígena siempre y cuando tú seas como hace 500 y 600 años. A las únicas personas que se le exige algo así son a los pueblos indígenas. Mapuche tiene una identidad ancestral. Mapuche tiene una cosmovisión y tiene una historia. Por lo mismo, desde la cosmovisión se habla de que el mapuche renace. Pero es que el mapuche no muere, uno trasciende y después vuelve. Pero este volver es cíclico. No es que uno, claro, uno fallece en algún momento, vuelve, pero vuelve más allá de lo físico, vuelve lo espiritual. Entonces cuando hablamos, ese es el mapuche muñén, el mapuche como de la vida. Y ese que vuelve se llama Puyi, el espíritu. Y el espíritu va renaciendo cada 4 generaciones. Es el sumo, es el pensar mapuche. Entonces cuando uno regresa, vuelve a cumplir ciertas misiones que no cumplió en su vida anterior. Y uno vuelve también a partir desde los ancestros. ¿Ya? Por eso que hay un legado también ancestral. No es que sea cualquier persona, ¿ya? Sino porque uno tiene una misión que cumplir, un don, uno viene con un don. Y la importancia también de ir cumpliendo esos mandatos que se van dando. Ser mapuche también es un agregado más que tengo dentro de la vida, porque ser mapuche uno tiene otros conocimientos que uno integra también con el conocimiento occidental, castellano, chileno, y uno, aparte de eso, uno tiene de forma adquirida otro conocimiento que uno lo disfruta. Mapuche tenemos un conocimiento, yo lo hallo mucho más avanzado que la persona occidental, porque ellos siempre han sido engañados en Europa por el catolicismo, por los mismos reyes que los tuvo esclavizados por miles de años y nosotros nos fuimos así. Y eso nosotros algún día vamos a sentir orgullosos, que nunca tuvimos un rey, nunca tuvimos un papa, siempre fue voluntario en los mapuches, y ese conocimiento es mucho más importante que ser dominado, que le enseñen, que lo hagan aprender. Yo por eso me siento bien. Y por eso lo hallo bien que los mapuches sigamos adelante, ¿no? Porque vamos a demostrar que somos un pueblo con muchos conocimientos, que podemos llegar a mucho más allá que otros pueblos que ya han sucumbido dentro de la humanidad o de la historia universal.
ser mapuche, digamos, es una palabra súper amplia, podríamos decir, y una palabra compleja. ¿Por qué? ¿En qué sentido es compleja? En el sentido de que aquí en la ciudad de repente se hace difícil de identificarse como mapuche. Por un lado, digamos, en la parte educativa existe la discriminación. Entonces, por otro lado, acá, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, uno no puede andar libremente así con su vestimenta. Te digo esto porque a mí me ha pasado cuando me ha tocado ir al centro, de repente, y cuando uno va a pasar frente a la Moneda o cerca de la Moneda, ahí igual te hacen los carabineros como que te atajan a donde va y qué sé. Y por eso digo, esos son de repente lo complejo y lo difícil de poder, aquí en plena ciudad, de poder mantener lo que es una vestimenta de repente o el ser mapuche. Es lo que nosotros hemos vivido, que hemos palpado acá en la ciudad. Aquí no muy lejos, estamos aquí en Licanray, en lo que es Panguipulli, ¿cierto? Llegó un colono llamado Rafael Mera. Este personaje, ¿cierto? Se le entregó una extensión de terreno y él empezó a expandir su territorio, empezó a exterminar mapuche, a generar el genocidio mapuche. Y esto avalado también con la Iglesia Católica, ¿ya? Lo cual se preguntan algunos, dicen, oye, pero ¿cómo iba a pasar eso? Claro que pasó eso. La gente tuvo que salir arrancando, ¿ya? Y eso no es tan solo por una historia que muchas veces no se cuenta porque esa historia está oculta, ¿ya? Pero eso yo lo sé también por la historia familiar, ¿ya? Por ejemplo, mi abuelo aquí, Loncopan, Caniulev, son de este territorio, pero por la parte de mi papá, como les decía, uno desciende de la parte paterna, por la parte materna mi papá son Treulén, y los Treulén vienen de allá de lo que es Coscos, de otro territorio. Y ellos llegaron acá porque tuvieron que salir arrancando de allá, porque les quemaban las rucas, le quitaron el campo y no tenían dónde estar. Inscribámonos aquí, es como están haciendo unos cursos en la UMIL. Ya, hay que postular, lo hizo postuló y se dio. Y era un curso sobre paneles. Los recursos ya no son los mismos que habían antes. Por ejemplo, y eso pasa, digamos, con las hierbas medicinales. Hoy día a las machis les cuestan tanto encontrar hierbas medicinales, porque las forestales de verdad que se la hicieron desaparecer. Entonces ahora hay que retomar, y es una lucha, territorio recuperado, empezar a retomar, digamos, y a plantar, recuperar la memoria, dicen mucho, recuperar la memoria, qué árbol nativo existía y que llamaba el agua. Al menos en Tirúa dicen que ahí en ese lugar el árbol nativo que llama el agua es maitén. Entonces en cada territorio tiene su propio árbol, entonces ahí van a tener que hacer un trabajo de recuperación de la memoria, empezar a hablar con los ancianos, y empezar, digamos, a pedirle que recuperar lo que es los árboles nativos que existían en ese lugar. Entonces, esa es la gran lucha por la mía, el Estado. No hay ni poñe, no hay almulque, no hay ruca, no hay alcahual. Grita la india y refriega su tosto y burdo sayal. Me quitaste mi potrilla, mi casa, vaca y ternero. Me quitaste mi potrillo, mi ruca, vaca y ternero. Me quitaste mi potrillo,
identidad de Diaguita en este momento yo encuentro que está como encaminada. Si bien yo desde niña siempre tuve la inquietud de consultar a qué pueblo o de dónde yo venía, por razones obvias de la historia de nuestro pueblo de Diaguita no lo sabían mis padres, mis abuelos, mis abuelas, mis tías abuelas. Pero la familia sabía la inquietud que yo tenía, entonces por un familiar en 2012 yo supe que era Diaguita y que había un libro en donde aparecía nuestro apellido en el Limarí, hecho por un historiador del Limarí, y comenzó ahí mi historia. Yo rescaté ese libro, me acredité, luego que me acredité quise saber dónde se reunían todas mis hermanos y mis hermanas Diaguita, aquí en La Serena, y así empezó mi caminar en un taller del convenio 169. Ahí conocí a varias hermanas de Diaguita y ahí empezó mi caminar de informarme, de compartir con ella y de querer también a la vez pertenecer a alguna organización y dar a conocer también todo lo que yo estaba aprendiendo de mis hermanas mayores, darlos a conocer a otras hermanas que a lo mejor estaban en el mismo caminar mío. Ser Diaguita es un orgullo muy grande porque es un pueblo que se pensaba extinto y no estaba extinto. Nosotros siempre decimos que nosotros estábamos dormidos y en realidad estábamos dormidos porque no sabían mucho a dónde pertenecíamos, pero a través de ver nuestros rasgos en nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos abuelos, sentimos esa curiosidad porque yo igual tenía mis abuelos, mi tío abuelo que eran muy altos, morenos, entonces a mí siempre me llamó y me sigue llamando mucho la atención esa tez morena que tiene muchos familiares y además conocidos de uno. La problemática que en este momento sentimos las personas que nos estamos conectando con nuestra ancestría dieguita es que partimos de la base de un ser chileno y el cual de alguna manera empieza a transformarse en uno que tiene varios aspectos y en este momento de alguna manera estoy trabajando justamente en esa pregunta desde el punto de vista espiritual. Claramente al asumir la ancestría dieguita entra otra forma de pensamiento. El tema de Dieguita para mí, aún en mí está en construcción, como decía, es una cosa que no sé si en algún momento tenga una definición así que yo pueda expresar de forma taxativa, es difícil, pero en este momento diría que ser Dieguita es como haber encontrado una idea de mi ancestralidad. Desde chiquitito yo creo que en este barrio donde nosotros vivimos cuando éramos chicos, todo eso era bosque. O sea, no había edificios ni una cosa. Acá abajo hay un estanque, qué sé yo, parcelito. Esta población era la última población que existía, digamos, en este espacio. Entonces yo creo que por ahí parte todo el tema del escuchar a los pájaros, de sentirte parte de la naturaleza. Me encantaba levantarme en la mañana e ir a sentir el olor que había del bosque, ir a cazar lagartija. O sea, estar compenetrado con la naturaleza, creo que eso es lo primero del que hacer, así. De escuchar a la tórtola como canta, tú, 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 tú,
y cómo llaman los otros, y cómo se van comunicando entre ellos, y uno también se puede comunicar con ellos, digamos. Los árboles cómo suenan, ¿cierto? Con el viento, cómo se mueven, el olor a eucalipto. Bueno, las comunidades de Aguita tienen muchos desafíos, pero nosotros al menos las organizaciones, comunidades territoriales, porque el pueblo de Aguita es uno, pero también tenemos que tomar en cuenta que el asentamiento ancestral Olivar está en un territorio que es del Valle Transversal del Elqui. Si bien nosotros podemos recibir y hemos recibido apoyo de todas las comunidades a lo largo de los valles transversales, nosotros como comunidades territoriales somos las que estamos realizando gestiones, las que podemos realizar, porque como decía anteriormente también nos afecta a nosotros. Y cada comunidad tiene un territorio de acuerdo a donde ella jurisdiccionalmente se conforma. Y esos desafíos ya nosotros prontamente nosotros estamos solicitando una reunión con el MOB. Que es muy importante saber que nosotros los pueblos originarios reivindicamos nuestra cultura, nuestra preexistencia, que no deben asustarse por eso, y que, por ejemplo, nosotros aquí los de Aguita, nosotros nuestras tierras, si bien pueden haber abarcado en el pasado todo lo que hay ahora y que ahora hay mucha ciudad, mucha habitacionalidad, nosotros lo único que queremos es tener nuestro espacio acá ceremonial en nuestro asentamiento ancestral El Olivar. Y que eso es que lo que ahora nosotros tenemos abarca solamente un 2% de lo que todo puede hacer. Y lo que nosotros necesitamos es eso, porque nosotros en este momento, cuando nos queremos reunir, no tenemos un lugar que nosotros podamos decir que es nuestro. Nosotros ocupamos un lugar, pero no es nuestro. Pero lo cuidamos como si fuera nuestro. Pero nosotros necesitamos tener un parque donde podamos dar información para todos ustedes, igual para toda la ciudadanía, no solamente los que son de pueblo originario. Y que es importante saber nuestra historia preexistente y respetarla, honrarla. Y que nuestros ancestros están esperando eso. Mi padre se crió acá, un verdadero chango, porque él se crió con las cosas del mar, el marisco, el pescado, los huevos de gaviota, como los crió a nosotros los crió así, con mariscos cocidos, pescado. Y después de los años ellos formaron un ganado de cabra. Y ahí, pero ya esto fue ya después de mis otros hermanos ya. Y eso, incluso mi madre estuvo viviendo en la isla por los años malos, buscándole comida a las cabras. Y mi madre también fue una mujer muy trabajadora. Como mi padre, él era pescador en balsa de cuero de lobo. Y después últimamente compró una embarcación de madera a remo. Y ahí ya después dejó las balsas a un lado. Se dedicó a pescar al fondo, con espineles que se llaman con el suelo. Y cada espinel, como se llamaban, tenían 1000 anzuelos, 500, 300 también, para calar al combrio. Entonces él ya dejó las balsas de lado, porque él más antes en pura balsa no. Esto es la abuela Juana, nuestro tronco familiar.
No sé, yo cuando me estuve en Carrizalillo, en el colegio, no sabía qué es lo que era chango. Claro que sabía, se me imaginaba a mí que los decían chango porque vivíamos en la costa y éramos hijos de un chango, porque a mi papá le decían, lo conocían por el chango Roe. Todo el mundo lo conocía por el chango Roe. No Roberto, decían el chango Roe. Y cuando me tenían aquí en la escuela, esos meses que me pusieron en Carcelillo, ahí todos, al menos los niños me decían la changa. Gritaban de un lado a otro, a la changuita. Pero a mí me daba rabia, como vergüenza, no sé, y no les contestaba porque no sabía qué contestarle. Un poco sintetizar lo que hizo Hans Niemeyer en los años 60. Yo soy un chango mestizo. Soy un chango mestizo que tiene orígenes maternos en Chañaral Aceituno, en Cayo de Chañaral Aceituno, gente de Tongoy también que llegó en un momento, que sus originarios también de ahí del Teniente, por la puerta, el abuelo Ramón Marín, que está ahí en la foto, el medio. Ellos llegaron para acá, se juntaron con mi abuela y ahí nació esta familia Marín Álvarez, que es la que vivimos en este sector, acá un poquito más allá, y estamos aquí esparcidos. Esas son mi identidad, digamos, changa. Y mestizo de Coquimbo, me siento coquimbano también, chango coquimbano, nací en Coquimbo. La familia de mi padre son del sector de la playa Changa en Coquimbo. Ahí mi padre también se hizo pescador con la gente que vivía en la población Gana Mistral, que vive en la población Gana Mistral todavía en Coquimbo. También tengo esa identidad coquimbana, urbana, de caleta, de puerto. Para resumir, me siento un chango coquimbano, caletino, mestizo también, porque no me puedo quitar la capa occidental de la crianza, del colegio, de la escuela, de la camisa de fuerza, ¿cierto? De la identidad de esta chilenidad que nos meten en la escuela, ¿cierto? Con las canciones nacionales, con los himnos, con los escudos, con el 18 que viene pronto. Entonces, esa identidad de la chilenidad yo la desaprendí también por también un esfuerzo intelectual del pensamiento decolonial, ¿cierto? Que se estudia en Latinoamérica como este colonialismo interno que tenemos con la misma educación formal del Estado, los Estados-naciones, ¿cierto? Sin embargo, dentro de toda esa capa existe estas formas de vida, estos conocimientos, esta forma de entender la naturaleza, el mar, la tierra, el cerro, los montes, en fin. Vivimos en un territorio que no es nuestro pedazo de tierra que no es nuestro. Cuando todos los pueblos originarios, ustedes deben saber que tienen ese problema. Nos han desterrado de nuestro territorio, de nuestro propio territorio. Entonces eso es tremendo. Es una historia de dolor muy grande. Mi mamá ella llora, todos lloramos por eso, porque si vamos acá el dolor. De que nos hacen sentir extraños en nuestro propio territorio, nos ponen normas, nos ponen leyes, nos ponen límites. Yo creo que nosotros los pueblos originarios debemos tener límites de territorio, porque nosotros tenemos una cosmovisión con el territorio. Una cosmovisión de pertenencia, de protección, pero en el buen sentido de la palabra, de sentirte poseedor, pero a través de la subsistencia que te permite ese territorio. Nosotros seguimos sin nuestros títulos de dominio, sin nuestras tierras, que alguien nos debe decir, pucha,
esto es de ustedes, o ustedes son aquí, allá, tienen estos derechos, pero que nos digan, que nos certifiquen así, para siempre, que quedan nuestras generaciones venideras, porque todos vamos de paso y estos problemas van a seguir. Acá hay nosotros tenemos muchos problemas acá territoriales. Y también tenemos el problema en el sentido de que ha venido la gente de afuera, los colonizadores le llamamos nosotros, que nos han arrinconado en nuestro propio territorio, porque ellos se han apropiado, se han apropiado del territorio. Y a nosotros nos faltan el respeto en ese sentido, no nos respetan como pueblo originario certificado por el Estado, y también porque somos originarios de acá. Nosotros nos merecemos un mínimo de respeto, de consideración, no solamente de la gente común, sino de las mismas instituciones de acá, de esta localidad, y del Estado de Chile también, porque ya es mucho la falta de respeto que se le hace a los pueblos originarios. Pero aquí estamos, seguimos existiendo, nunca hemos estado extintos nosotros, nos enterraron en vida. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país, yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir.